represión, después también acompañamos a los detenidos y sin embargo no llegó a ser tan violento y tan dramático como lo que vivimos ayer adentro del Congreso, lo que se vivió adentro del Congreso y lo que se vivió en las calles, ¿no? Es como la sensación de que efectivamente esta democracia está en un peligro muy grave, ¿no? Decías lo inédito de la situación y también, ayúdame a pensarlo vos, que estén todas las fuerzas, ¿no? Hasta el servicio penitenciario dispuesto en la calle con la orden de reprimir una protesta. Sí, vos sabés que justamente nosotros siempre presentamos medidas judiciales de protección. Bueno, ayer a la noche la ampliamos y pedimos un habeas corpus porque justamente se da esta situación, ¿no? Desde que asumió Milei, a veces hay que volver a explicar cuestiones que deberían ser obvias, sí, y que, sin embargo, van marcando la gravedad de todo lo que está sucediendo, ¿no? En las calles de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, y la única fuerza autorizada para llevar adelante detenciones, por la seguridad de quienes viven y transitan la ciudad, es la policía de la ciudad. Claro. Nosotros tuvimos un primer momento donde se abre esta locura que hoy vivimos y que lamentablemente va creciendo, que es el 19 y 20 de diciembre, cuando desembarcan las fuerzas federales en las calles, a partir de los superpoderes del presidente y del decreto, de las medidas que habilitan, entre comillas, a la ministra de Seguridad, con el protocolo antipiquetes, a las fuerzas federales. Toda esa intervención está muy flojita de papeles, porque hay una constitución en la ciudad y la ley no se modificó. Victoria, bueno, se cortó. Estamos hablando con Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es militante de derechos humanos, además, es nieta restituida, hay que recordarlo, así que sabe muy bien respecto de cuáles son las garantías democráticas, cuándo se están violando los derechos humanos, cuando hay violencia institucional, así que es muy interesante charlar con ella. Sí, justo estaba hablando del accionar de las diferentes fuerzas ayer, que estaban todas desplegadas las fuerzas federales en esta brutal represión. La recuperamos y sí, te escuchamos para completar la idea. Perdón, sí. Que estoy, no te preocupes. La policía, las fuerzas federales comienzan con estas prácticas de represión que ya todos conocemos, pero nos cuesta mucho justamente, y ayer quedó en evidencia, poder ordenar qué es lo que pasa en nuestras calles y qué es lo que pasa con nuestros ciudadanos. Ayer se dieron estas represiones, un primer momento, donde de hecho nosotros estábamos en la plaza, a metros de donde lo lastiman a Pablo, ¿no? Estábamos ahí, estábamos todos. La verdad que se daba una represión más cerca del Congreso, veíamos que iban avanzando los gases. De repente viene un amigo, un muchacho con la camiseta de Independiente a pedirnos ayuda porque me le rompieron la cabeza a mi amigo. Venían cayendo los cartuchos de granada y de gases, y llega la ambulancia. Nunca dimensionamos la gravedad de lo que estaba pasando con la vida de Pablo. Llega la ambulancia, pasa, y cuando la ambulancia se retira pasa el hidrante a reprimir todo lo que se movía, pero todo lo que se movía con una brutalidad. Se suben a la plaza cuando ya no había nadie en la plaza, sigan reprimiendo, avanzan hasta la 9 de julio. Ahí es donde nosotros podemos volver, vemos todo, una cantidad tremenda de personas infiltradas. Vos veías los grupos de militantes, de personas que estaban juntas tratando de cuidarse, y también veías a los infiltrados. Estamos cansados de denunciar eso siempre. Cuando llegamos ya estaban replegando también de Plaza de Mayo. Ahí identificamos, en el camino fuimos viendo una cantidad importante de vehículos de civil sin ningún tipo de identificación, llenos de policías. En la Plaza de Mayo, de hecho, a toda velocidad ingresa un vehículo de civil, frena y baja el equipo especial de la policía de la ciudad, y se vuelve a dar todo un despliegue represivo ya de la policía de la ciudad. Hasta ese momento sabíamos que había detenidos por las fuerzas federales, no teníamos claridad de cuántos. Sabíamos que había detenidos por la policía de la ciudad,
que eran 40, que eran 50, que eran 80, que eran 90, que eran más de 100, pero nadie sabía dónde estaban, porque no tenés con quién hablar. ¿Me explico? Sí. La gravedad de identificar quiénes son los jefes del operativo, quién dio la orden de detener a esas personas. Muchas irregularidades, ¿no, Victoria? Digo, todas juntas. Esto amerita denuncias, digo, en organismos internacionales, porque hay responsables, ¿no? Todas las irregularidades juntas. Por eso digo, esto tiene una base, que desde que asumió este gobierno nacional se está vulnerando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, que quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires tampoco respetan la autonomía o hacen respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y que se van vulnerando derechos de los ciudadanos, de quienes habitan esta ciudad, que cada vez es más preocupante todas las irregularidades juntas. No sabemos qué jueces fueron interviniendo, quiénes dieron las órdenes para ir reprimiendo a los diferentes grupos. Ayer fuimos por las dos alcaldías, la de Cerrito y la de Zabaleta, buscando a la gente. No sabíamos con claridad dónde estaban, porque después hubo un tercer grupo que se detiene y quedan los celulares, que recién los fuimos ubicando alrededor de las 2:30, 3 de la mañana, ya cuando los estaban por liberar, porque nunca alcanzaron a bajar de los celulares. Condiciones de detención. A todo esto te haré un paréntesis. Las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires y las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires están desbordadas de personas detenidas. Entonces la gente estaba en la calle. El Cerrito estaba sobre la vereda, sentadas en hileras, alrededor de 50 personas esperando las definiciones que se tomaran. Y muchas de ellas estaban heridas, por lo que pudimos ver en las imágenes. Sí, algunos estaban heridos, golpeados con las balas de goma. Después sí estuvimos en los hospitales. Bueno, de hecho ahora estamos yendo al Ramos porque se está pidiendo sangre para Pablo, que anoche salió de la operación. Bueno, obviamente es muy grave su cuadro, está en estado crítico, y necesitamos donantes de sangre de cualquier tipo y factor para el Hospital Ramos Mejía. Digamos, hay un fotógrafo, hay un ser humano que además es un fotógrafo que está peleando por su vida, consecuencia de esta violencia, esta locura y esta crueldad que hoy lamentablemente nos gobierna, ¿no? Por ahí no tenés la información, lo vi en redes sociales y no tengo el detalle, pero ayer hubo una imagen de un niño de 12 años que decía que tenía 12 años y estaba detenido con las manos atadas atrás, en la espalda. 12 y 14 años por las fuerzas federales, y después se ve que algo sobrevive, alguien con un mínimo de sentido común en la justicia, además de la jueza que ordenó la inmediata libertad, ordenó liberar a 2 menores, estaban con su mamá. Una barbaridad, ¿no? Cuando vi la imagen me dio escalofríos. Digamos, nosotros antes, hasta hace muy poquito, denunciábamos la gravedad de que no haya control político sobre las fuerzas, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es muy grave porque las fuerzas se autogobiernan. Pero esta situación es todavía más grave, porque no solo no hay control político sobre la fuerza, la política incita a la fuerza a potenciar la violencia. Siempre tiene que haber un uso mínimo de la violencia, Ayer había alrededor de 300 policías, mínimo, 300 policías, rodeando a 5 o 6 personas. 300 policías por 5 o 6 personas. Vayamos haciendo los cálculos. ¿Cuánta fuerza? Y después, ¿cuánto costó el operativo de ayer? ¿Cuánto cuestan estos operativos? Hablo de hidrantes de la Gendarmería, de la Policía Federal, todas las fuerzas federales, sin control político, después las fuerzas de la policía de la ciudad, todo este despliegue. ¿Cuánto cuesta? Entonces lo que vos ves es que hay una definición de prohibir a partir de la represión que el pueblo pueda ejercer su derecho de manifestarse. Se están vulnerando derechos humanos básicos que ponen en riesgo nuestra democracia. Creo que hay que identificar lo que está sucediendo y principalmente no hay que naturalizarlo, ¿no? Hay que... Bueno, ayer, Victoria, hubo un cacerolazo, después mucha gente fue a Plaza de Mayo. Creo que también eso forma parte de una respuesta, ¿no? De la sociedad.
Sí, a la noche muchas personas se acercaron a la Plaza de Mayo. Creo que no hay que dejar que gane el miedo que quieren imponer, claro. Que hay que seguir organizándonos, y además que hay que estar muy juntos para entender que enfrente hay un enemigo, hay un enemigo de la vida. Quienes nos gobiernan hoy son enemigos de la vida, de los derechos, de los adultos mayores, de las infancias. Digo, vos no podés creer que esposen a un niño de 12 años. Bueno, pero ellos lo quieren legalizar esas prácticas. Entonces creo que hay que dimensionar la gravedad de lo que sucedió ayer y trabajar para que con las herramientas que tenemos, que nos dio la democracia, poder denunciar, identificar, poder avanzar en que la justicia pueda darnos respuestas sobre quién ordenó, cómo fue, quién fue el policía que disparó, le dispararon a la cabeza a Pablo, bueno, quiénes son los agentes, digamos, montones de cuestiones que son importantes para la seguridad de toda la población, y después la responsabilidad política de una ministra que es criminal. La ministra Totalmente. De Seguridad de la Nación es un ser criminal. Sí, y es muy peligroso. ¿Va a haber alguna presentación para pedir la renuncia de la ministra? Mira, entiendo que lo están trabajando los compañeros de Nación, ¿no? Los diputados nacionales. Ayer había quórum, obligaron a levantarse a los diputados, lo sacaron con patobica de sus bancas. Digo, no sé si alcanzamos a dimensionar lo que está pasando. Sí, es escandaloso. Es escandaloso, pero es dramático, es peligroso. Es muy peligroso. No tenemos, pareciera que de rato no tenemos cómo defendernos, ¿no? Si operan de esta forma en el Congreso, si no responden a la justicia, si la justicia no actúa también con firmeza, velando por los derechos de la gente, si tu condición de hincha de un club te vuelve un elemento subversivo para el cual el ministerio determina protocolos distintos a todo lo que le marca la ley. No sé si hoy estamos en una situación muy muy compleja y complicada en cuanto a... Es un régimen fascista. Sí. Entonces, primero eran las organizaciones sindicales, los organismos de derechos humanos, los militantes políticos, ahora son los hinchas de fútbol y los jubilados. Elementos subversivos para los cuales va a aplicar una ley que va adecuando a la ministra como le parece, desde su crueldad absoluta e impunidad que le da sin lugar a dudas la justicia, ¿no? Porque si hubiera varios jueces que simplemente hicieran su trabajo, nada más, independientemente de su postura, que todos conocemos, si hubiera algunos jueces que hicieran su trabajo, no estaríamos donde estamos, no estaríamos donde estamos. Seguramente. Entonces me parece que también hay que poner el foco en la justicia, que es la responsable de la catástrofe que vive la Argentina. Clarísimo, Victoria, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, y obviamente vamos a seguir conectados. A ustedes, gracias, y les recuerdo si nos ayudan con los dadores de sangre, por favor. Ahora lo reiteramos, muchas gracias. Hasta luego. Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En el Ramos Mejía están haciendo este llamado a donar sangre de cualquier tipo y factor para Pablo Grillo, el fotógrafo que fue